¿Alguna vez has perdido una amistad de años por palabras que pronunciaste en un momento de ira? ¿Has sentido ese dolor profundo en el corazón cuando te das cuenta de que tus palabras hirieron irreparablemente a alguien que amabas? ¿Cuántas veces te has acostado por la noche con ese remordimiento punzante por algo que dijiste y que desearías poder borrar de la historia de tu vida? Y si te dijera que existe un poder espiritual tan transformador que ha sido capaz de cambiar el destino de la humanidad, pero que permanece oculto a la vista de todos, ignorado incluso por muchos creyentes devotos. Este poder no requiere años de estudio teológico ni rituales complicados, pero pocos tienen el coraje y la sabiduría para desarrollarlo. El silencio es el lenguaje divino que Cristo dominó a la perfección. Puede convertirse en tu arma más poderosa contra el enemigo y en tu herramienta más efectiva para manifestar la presencia de Dios en tu vida. En un mundo que glorifica a quienes hablan más alto, a quienes tienen la respuesta rápida, a quienes dominan las conversaciones, Jesús nos revela un camino diferente, un camino contracultural, revolucionario y profundamente transformador. Mientras el mundo te dice, expresa todo lo que sientes, di lo que piensas sin filtro, no te calles nada, Cristo, con su ejemplo divino, te muestra que el verdadero poder espiritual a menudo se manifiesta en el silencio intencional. Lo que descubrirás hoy en este estudio bíblico podría revolucionar completamente tu forma de relacionarte con Dios, contigo mismo y con los demás. Hay una dimensión del carácter de Cristo que pocos exploran, y es precisamente en su silencio donde encontramos algunas de sus enseñanzas más profundas. Ese silencio no era debilidad, no era inseguridad, no era miedo. Era una manifestación sublime de su autoridad divina, de su perfecta comunión con el Padre, de su infinita sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo, teniendo todo el conocimiento del universo, en ocasiones elegía guardar silencio? ¿Por qué el Verbo hecho carne a veces optaba por no pronunciar palabra? ¿Qué secretos espirituales se esconden en esos momentos sagrados de silencio divino que podrían transformar radicalmente tu caminar cristiano? En esta época de redes sociales, notificaciones constantes y estimulación sensorial permanente, aprender el arte divino del silencio podría ser exactamente lo que tu espíritu anhela para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos creyentes sufren de ansiedad, conflictos relacionales y agotamiento espiritual precisamente porque han perdido esta dimensión crucial de la vida en Cristo. Antes de comenzar con este viaje transformador, te invito a que te comprometas con este mensaje desde el principio. Comenta abajo la frase, hoy decido aprender el poder del silencio. Este pequeño acto de fe es mucho más significativo de lo que imaginas. Estás declarando ante ti mismo, ante los demás hermanos y ante Dios tu disposición a crecer en esta dimensión del carácter de Cristo. También te pido que des me gusta a este video, no solo para apoyar este ministerio, sino porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que quizás hoy mismo están enfrentando una batalla donde el silencio divino podría ser la clave de su victoria. Debes saber que muchos hermanos y hermanas utilizan estos estudios como su único alimento espiritual semanal. Algunos viven en lugares donde no hay iglesias cercanas. Otros están pasando por momentos difíciles donde necesitan escuchar una palabra específica de Dios. Y tu simple acción de apoyar este contenido les permite recibir esa palabra que tanto necesitan. Te adelanto que la penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación especial que podría ser la llave para desbloquear esa área de tu vida donde has estado experimentando resistencia espiritual. Ahora, preparémonos para descubrir juntos
cómo Cristo nos enseña el extraordinario poder del silencio. El silencio de Jesús ante Pilato, la fuerza divina que desconcierta al poder humano, en el drama más trascendental de la historia humana, cuando el destino eterno de cada alma pendía de un hilo, encontramos una de las manifestaciones más poderosas del silencio de Cristo. Mateo 27, 12, 14 nos revela, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este pasaje merece nuestra contemplación profunda. Imagina la escena, el creador del universo, la palabra viva, quien con su voz formó las galaxias y los abismos, ahora permanece en silencio mientras criaturas que él mismo formó lo acusan falsamente. Pilato, representante del imperio más poderoso del mundo en ese momento, queda desconcertado ante este silencio inusual. Los poderosos estaban acostumbrados a que los acusados suplicaran, se defendieran desesperadamente, negociaran por sus vidas. Pero el silencio de Jesús rompió todos los esquemas del poder humano. Querido hermano, querida hermana, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido esa urgencia casi incontrolable de defenderte inmediatamente cuando eres acusado injustamente? Es nuestro instinto natural. Queremos justificarnos, explicar nuestra versión, convencer a los demás de nuestra inocencia. Este impulso es tan fuerte que a veces ni siquiera escuchamos completamente la acusación antes de comenzar a formular nuestra defensa. Pero Jesús nos muestra otro camino. Su silencio ante Pilato no era el silencio de quien no tiene respuestas. No era el silencio de la cobardía o la derrota. Era un silencio soberano, un silencio que emanaba más poder que cualquier discurso defensivo que pudiera haber pronunciado. Como dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este silencio profético de Cristo cumplía un propósito divino dentro del plan de salvación. Era parte del camino de sufrimiento que voluntariamente había elegido recorrer para nuestra redención. Pero también nos enseña algo fundamental para nuestra vida espiritual. Hay momentos en que callar no es rendirse, sino ejercer una forma superior de poder espiritual. Cuando eres acusado injustamente y eliges el silencio confiado en lugar de la defensa desesperada, estás declarando varias verdades poderosas. Primero, que tu justificación no depende de la opinión humana, sino del juicio de Dios. Segundo, que confías en que Dios peleará tus batallas mejor de lo que tú podrías hacerlo. Tercero, que estás siguiendo las pisadas de tu maestro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. 1 Pedro 2:23. Santiago 1:19 nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta instrucción apostólica refleja perfectamente el ejemplo de Cristo ante Pilato. Ser tardo para hablar no significa nunca hablar, sino cultivar la sabiduría de saber cuándo el silencio es más poderoso que las palabras. En nuestra era digital, donde las redes sociales nos invitan constantemente a opinar sobre todo, donde tenemos la posibilidad de responder instantáneamente a cualquier crítica o ataque, donde la indignación pública se ha convertido casi en una virtud, el ejemplo de Jesús ante Pilato es radicalmente contracultural. Nos invita a pausar, a respirar, a evaluar si realmente necesitamos defendernos en ese momento o si el silencio podría ser la respuesta más sabia. Piensa en tu última discusión acalorada, en la última vez que te sentiste atacado o criticado injustamente. ¿Cómo respondiste? ¿Contraatacaste inmediatamente? ¿Te apresuraste a justificarte? ¿O pudiste canalizar algo del poder del silencio que Cristo nos muestra?
No un silencio resentido o pasivo-agresivo, sino un silencio lleno de dignidad, confianza y fortaleza interior. El silencio de Jesús ante Pilato también nos enseña a discernir cuándo las palabras serían desperdiciadas. Cristo sabía que Pilato no estaba realmente buscando la verdad, sino una salida política a su dilema. En la vida, nos encontraremos con personas que no están genuinamente interesadas en entender nuestro punto de vista o en buscar la reconciliación, sino simplemente en descargarse emocionalmente o en provocarnos una reacción. El silencio puede ser la respuesta más sabia en estos casos. Este tipo de silencio requiere una fortaleza interior extraordinaria. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza de voluntad, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es parte del fruto del dominio propio que menciona Gálatas 5, 22, 23. Como dijo San Agustín, el silencio es el guardián del templo interior. Cuando guardamos silencio, como lo hizo Jesús ante Pilato, estamos protegiendo ese espacio sagrado dentro de nosotros donde habita el Espíritu. Quizás hoy mismo estés enfrentando una situación donde te sientes presionado a defenderte, a contraatacar, a justificarte apresuradamente. El ejemplo de Cristo te invita a considerar el poder del silencio, no como una estrategia pasiva, sino como una decisión activa de confianza en Dios, de dignidad espiritual, de sabiduría superior. Como dice el Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Cristo nos enseña a callar cuando es necesario, aprendiendo a discernir los momentos adecuados. Un aspecto fundamental del poder del silencio que Cristo nos enseña es el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Jesús no era una persona silenciosa en todo momento. Su ministerio estuvo lleno de enseñanzas profundas, parábolas transformadoras, diálogos intensos y verdades proclamadas con autoridad divina. Sin embargo, sabía perfectamente cuándo las palabras serían útiles y cuándo serían contraproducentes o innecesarias. Este discernimiento divino lo vemos maravillosamente ilustrado en Juan 8:1-11, en el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando los escribas y fariseos trajeron a esta mujer ante Jesús, buscando ponerlo en un dilema imposible, su primera respuesta fue sorprendente. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este silencio inicial, acompañado de una acción misteriosa, creó un espacio de tensión y reflexión. No fue un silencio vacío, sino un silencio lleno de propósito, que preparó el terreno para su respuesta posterior. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amado hermano, amada hermana, ¿no es fascinante que el Hijo de Dios eligiera comenzar con silencio ante esta provocación? Tenía toda la sabiduría del universo, toda la autoridad del cielo. Podría haber respondido inmediatamente con palabras que dejaran atónitos a sus adversarios, pero eligió el silencio estratégico, el silencio que crea espacio para que Dios obre, el silencio que permite que las intenciones del corazón se revelen. Este silencio deliberado de Jesús nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante provocaciones. Cuando los fariseos intentaban atraparlo en sus palabras, Jesús no caía en la trampa de una respuesta apresurada. Su silencio le daba tiempo para discernir la verdadera intención detrás de las preguntas hostiles y responder con una sabiduría que no era de este mundo. En nuestras vidas cotidianas, constantemente enfrentamos situaciones donde podemos hablar impulsivamente o elegir el silencio reflexivo. Cuando tu cónyuge hace un comentario que te hiere, cuando un colega te critica injustamente, cuando un amigo malinterpreta tus intenciones, cuando tu hijo adolescente te responde con rebeldía,
En cada uno de estos momentos tienes la oportunidad de practicar el discernimiento que Jesús nos enseñó. Proverbios 17, 27, 28 nos ofrece esta joya de sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Esta sabiduría del Antiguo Testamento encuentra su perfecta encarnación en la vida de Cristo, quien sabía exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El discernimiento para saber cuándo callar también implica entender el propósito y el poder de nuestras palabras. Jesús nos advierte en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Estas palabras solemnes nos recuerdan la responsabilidad espiritual que conllevan nuestras palabras. Antes de hablar, podríamos hacernos estas preguntas inspiradas en Efesios 4:29. ¿Lo que voy a decir edificará? ¿Es necesario decirlo ahora? ¿Es verdadero no solo factualmente, sino en espíritu? ¿Es una palabra que dará gracia a quienes la oyen? El silencio puede ser la mejor opción cuando nuestras palabras no cumplen con estos criterios divinos. En esta era de comunicación instantánea, donde podemos enviar mensajes, publicar comentarios y expresar opiniones en cuestión de segundos, el ejemplo de discernimiento de Jesús es más relevante que nunca. Nos invita a hacer una pausa, a respirar profundo, a orar antes de responder. Nos recuerda que no estamos obligados a reaccionar inmediatamente a cada provocación, crítica o desafío. Piensa en tu vida familiar. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si todos practicáramos el arte del silencio discernido? Imagina un hogar donde, siguiendo el ejemplo de Cristo, cada miembro de la familia sabe cuándo hablar y cuándo callar por amor, donde las palabras no se desperdician en críticas constantes o discusiones triviales, sino que se reservan para la edificación, el ánimo y la verdad expresada con amor. Considera tus relaciones laborales o de amistad. ¿Cuántos conflictos se resolverían mejor si practicáramos el silencio estratégico antes de lanzarnos a hablar desde la emoción? El discernimiento que Cristo nos enseña no es pasividad ni evitación del conflicto, sino sabiduría para abordar cada situación de la manera más constructiva posible. Quizás estés pensando, pero ¿cómo puedo desarrollar este discernimiento? ¿Cómo puedo saber cuándo debo hablar y cuándo debo callar? La respuesta está en cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, quien Jesús prometió que os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Es a través de la oración constante, la meditación en la palabra y la práctica deliberada que comenzamos a desarrollar este discernimiento divino. Un ejercicio práctico podría ser comprometerte a hacer una pausa de 3 segundos antes de responder en conversaciones difíciles. Estos 3 segundos de silencio intencional pueden ser suficientes para que el Espíritu Santo te guíe, para que evalúes tus motivaciones, para que consideres el impacto de tus palabras. Con el tiempo, este hábito se vuelve natural y comenzamos a reflejar más fielmente el discernimiento perfecto que Cristo nos muestra. El silencio como espacio para escuchar a Dios, el secreto de la intimidad divina. Uno de los aspectos más profundos y transformadores del poder del silencio que Cristo nos enseña es su uso como espacio sagrado para la comunión con el Padre. Lucas 5:16 nos revela un patrón constante en la vida de Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A pesar de las multitudes que lo buscaban, de las necesidades urgentes que lo rodeaban, de las presiones constantes de su ministerio, Jesús priorizaba estos momentos de soledad y silencio para comunicarse con el Padre. Esta práctica regular de Jesús nos revela algo esencial. Incluso el Hijo de Dios,
en su humanidad perfecta, necesitaba estos espacios de silencio para mantener su comunión íntima con el Padre. Si Cristo mismo buscaba intencionalmente estos momentos, ¿cuánto más los necesitamos nosotros en nuestras vidas agitadas y ruidosas? Amado hermano, amada hermana, vivimos en un mundo que parece conspirar contra el silencio. Las notificaciones constantes de nuestros dispositivos, la música omnipresente, los videos que se reproducen automáticamente, la presión cultural de estar siempre conectados y productivos. Todo esto crea un ambiente donde el silencio se ha vuelto casi extinto. Muchos de nosotros pasamos días enteros, semanas incluso, sin experimentar verdaderos momentos de silencio exterior e interior. Pero el ejemplo de Cristo nos desafía a nadar contra esta corriente cultural. Nos muestra que el silencio no es un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental para nuestra relación con Dios. Es en esos momentos de quietud donde a menudo podemos discernir la voz suave y apacible de Dios, como la experimentó el profeta Elías en 1 Reyes 19, 11-13. Dios no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El silencio en la oración no es simplemente la ausencia de palabras, sino una postura activa de escucha y receptividad. No es un vacío, sino una plenitud de atención dirigida hacia Dios. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay un conocimiento de Dios, una revelación de su carácter, un entendimiento de su voluntad, que solo viene a través de la quietud y el silencio. En nuestra cultura occidental tendemos a concebir la oración principalmente como hablarle a Dios, presentarle nuestras peticiones, expresarle nuestra adoración, confesarle nuestros pecados. Estas son dimensiones válidas y bíblicas de la oración. Pero el ejemplo de Jesús nos recuerda que la oración también implica escuchar a Dios en silencio receptivo. Como dijo la Madre Teresa, Dios habla en el silencio del corazón. Escuchar es el principio de la oración. Observa el patrón en la vida de Jesús. Antes de tomar decisiones importantes, buscaba espacios prolongados de silencio y oración. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto en soledad y silencio. Antes de enfrentar la cruz, buscó la soledad de Getsemaní para orar intensamente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que las grandes decisiones de nuestra vida, los momentos cruciales, los desafíos significativos requieren espacios de silencio para escuchar a Dios. Cuando enfrentamos encrucijadas, cuando debemos tomar decisiones que afectarán nuestro futuro, cuando las presiones nos abruman, el ejemplo de Jesús nos invita a buscar el silencio para escuchar la dirección divina. Quizás estés en un momento así ahora mismo. Tal vez estás considerando un cambio de trabajo, una decisión familiar importante, una transición en tu ministerio, o simplemente buscando claridad sobre el próximo paso en tu camino espiritual. El silencio intencional puede ser exactamente lo que necesitas para discernir la voz de Dios en medio de todas las otras voces que compiten por tu atención. Practicar el silencio como espacio para escuchar a Dios puede comenzar con pequeños momentos diarios. 5 minutos al despertar antes de que el ruido del día comience a inundar tu mente. Un momento de pausa durante el almuerzo, apagando el teléfono y buscando un lugar tranquilo. Unos minutos de silencio antes de dormir, permitiendo que tu corazón se aquiete ante la presencia de Dios. Estos pequeños oasis de silencio pueden transformar gradualmente tu relación con Dios y tu capacidad para escuchar su voz. Es importante entender que al principio el silencio puede sentirse incómodo, incluso amenazador. Nuestra mente
acostumbrada a la estimulación constante, puede rebelarse con pensamientos divagantes, inquietudes, recuerdos repentinos de tareas pendientes. Esto es normal. La práctica del silencio es como un músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio constante. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, esos períodos donde el silencio parece vacío, donde no sentimos la presencia de Dios. Pero incluso estos momentos son parte del camino hacia una comunión más profunda. En estos tiempos de silencio no necesitamos llenar cada segundo con palabras o peticiones. A veces, simplemente estar en la presencia de Dios, conscientes de su amor, es la forma más profunda de oración. Como dijo Santa Teresa de Ávila, la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. El silencio amoroso, la atención plena a la presencia divina, puede ser una expresión pura de amor hacia Dios. Imagina tu vida transformada por esta práctica regular del silencio que Jesús nos enseña. Una vida donde cada día incluye momentos sagrados de quietud para escuchar a Dios. Donde las decisiones grandes y pequeñas están informadas por la sabiduría divina, discernida en el silencio. Donde la ansiedad y el estrés dan paso a una paz profunda que viene de saber que no estás solo en tu camino, sino guiado por la voz del buen pastor que conoces porque has aprendido a escucharla en el silencio. El silencio que calma las tormentas. Cuando Cristo habla paz a tu caos, uno de los episodios más dramáticos y reveladores de los Evangelios nos muestra otra dimensión del poder del silencio de Cristo, su autoridad sobre el caos y la confusión. En Marcos 4:35-41 encontramos la extraordinaria historia de Jesús calmando la tempestad. Mientras una tormenta violenta amenazaba con hundir la barca, poniendo en peligro la vida de todos, Jesús dormía tranquilamente. Cuando los discípulos lo despertaron presos del pánico, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta historia nos revela algo profundamente significativo sobre el silencio de Cristo. No solo practicaba el silencio personal como disciplina espiritual, sino que también tenía la autoridad divina para imponer silencio a las fuerzas caóticas de la naturaleza. La palabra griega que se usa cuando Jesús le dice al mar, «Calla, enmudece», es phimó, que literalmente significa ser amordazado o guardar silencio. Cristo ordena silencio al caos y el resultado inmediato es paz y quietud. Amado hermano, amada hermana, hay una aplicación poderosa de esta verdad para nuestras vidas. Las tormentas que enfrentamos pueden ser circunstancias externas difíciles, problemas financieros, conflictos familiares, diagnósticos médicos adversos, pérdidas dolorosas, injusticias en el trabajo. Pero también pueden ser tormentas internas, ansiedad desbordada, pensamientos intrusivos, miedos paralizantes, dudas persistentes, sentimientos de culpa o vergüenza que giran sin cesar en nuestra mente como un torbellino emocional. Cristo nos muestra que tiene autoridad para calmar ambos tipos de tormentas. Podemos invitarlo a hablar a nuestras circunstancias caóticas y a nuestras mentes turbulentas. Podemos pedirle que traiga su silencio poderoso a las áreas de nuestra vida donde el ruido y la confusión reinan, como nos promete en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es como el gran silencio que siguió a la orden de Jesús al mar embravecido. No es simplemente la ausencia de problemas externos, sino una quietud interior que permanece incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles.
Es la experiencia de sentir que el centro de tu ser está anclado en Cristo, inmóvil y seguro, incluso cuando la superficie de tu vida está siendo agitada por vientos contrarios. Pienso en el testimonio de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Golpeados, encarcelados injustamente, con sus pies en el cepo en la oscuridad de la medianoche, externamente todo era caos y dolor. Sin embargo, en Hechos 16:25 leemos que, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Habían encontrado esa paz interior, ese silencio del alma en medio de la tormenta externa que les permitía cantar en las circunstancias más adversas. En nuestro mundo acelerado y saturado de información, donde las noticias alarmantes, las redes sociales divisivas y las múltiples responsabilidades crean una tormenta constante de estímulos y preocupaciones, necesitamos, más que nunca, este aspecto del poder del silencio que Cristo nos enseña. Necesitamos aprender a decir, calla, enmudece a todo lo que amenaza nuestra paz interior. ¿Cómo podemos practicar esto concretamente? Podemos comenzar identificando las tormentas específicas en nuestra vida. ¿Qué pensamientos, preocupaciones o miedos están creando caos en tu interior? ¿Qué circunstancias externas te están robando la paz? Nómbralos específicamente en oración. Y luego, con la autoridad que Cristo te ha dado como hijo o hija de Dios, habla a esas tormentas. No con fórmulas mágicas, sino con fe simple en el poder de Cristo que vive en ti a través del Espíritu Santo. También podemos practicar momentos intencionales de desconexión del ruido del mundo. Apagar las notificaciones del teléfono durante ciertas horas del día. Desconectarnos de las redes sociales por períodos definidos. Crear espacios de silencio en nuestro hogar donde la televisión, la música y otros ruidos estén ausentes. Estos actos deliberados de creación de silencio externo pueden ayudarnos a cultivar el silencio interno que necesitamos. Cuando invitamos a Cristo a traer su silencio poderoso a nuestras tormentas, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. Como Jesús durmiendo tranquilamente en medio de la tempestad, podemos encontrar descanso incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Piensa en las tormentas que estás enfrentando hoy. Quizás es un diagnóstico médico que te ha dejado con miedo e incertidumbre. Tal vez es un conflicto familiar que parece no tener solución. Puede ser una situación financiera que te mantiene despierto por las noches. O quizás es una tormenta interna de ansiedad, depresión o pensamientos negativos que parecen no darte tregua. El testimonio de innumerables creyentes a lo largo de la historia confirma esta verdad. Cuando invitamos a Cristo a hablar paz a nuestro caos, cuando permitimos que su silencio poderoso penetre nuestras tormentas, experimentamos una transformación que no puede explicarse en términos puramente humanos. No es simplemente una técnica de manejo del estrés, sino un encuentro sobrenatural con el príncipe de paz que tiene autoridad sobre toda tormenta externa e interna. El gran predicador Charles Spurgeon, quien luchó con depresión durante gran parte de su vida, escribió: «Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha dicho en la luz». Esto captura perfectamente la esencia de permitir que el silencio poderoso de Cristo gobierne nuestras tormentas. No es que las dudas, los miedos o las preocupaciones desaparezcan mágicamente, sino que ya no tienen la última palabra en nuestra vida. El silencio de Cristo, su paz que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en el ancla de nuestra alma en medio de las aguas turbulentas. ¿Te atreverías hoy a invitar a Cristo a hablar su silencio poderoso a tus tormentas?
a entregarle las áreas caóticas de tu vida y permitir que su paz sobrenatural inunde tu ser? Como los discípulos después de presenciar la tormenta calmada, quizás te preguntes maravillado, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es el mismo Cristo que vive en ti por su Espíritu y que quiere manifestar su autoridad sobre toda tormenta en tu vida. El silencio ante la injusticia y el sufrimiento, la resistencia divina del Cordero, quizás el aspecto más desafiante y contraintuitivo del silencio de Cristo, es el que manifestó ante la injusticia y el sufrimiento. En Lucas 23, 8, 9, durante su encuentro con Herodes, leemos: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Este silencio de Jesús ante Herodes, como su silencio ante Pilato, nos revela una dimensión profunda del poder del silencio ante la injusticia. Herodes, conocido por su crueldad y depravación, trataba a Jesús como un espectáculo, esperando que realizara algún milagro para su entretenimiento. La respuesta de Cristo fue un silencio absoluto, una negativa a participar en la degradación de lo sagrado, una resistencia pasiva, pero poderosa, ante un poder corrupto. Querido hermano, querida hermana, en nuestra vida enfrentamos momentos donde somos tratados injustamente, donde nuestros derechos son violados, donde experimentamos discriminación, manipulación o abuso. El ejemplo de Cristo nos muestra que hay un tipo de silencio que no es sumisión pasiva ni aceptación de la injusticia, sino resistencia digna. Un silencio que preserva nuestra integridad y que manifiesta nuestra confianza en la justicia última de Dios. El profeta Isaías, describiendo al Mesías sufriente, dice en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen del Cordero silencioso ante sus verdugos se cumplió perfectamente en Cristo y tiene un poder redentor que ha transformado la historia de la humanidad. Es crucial entender que este silencio de Cristo ante la injusticia no debe interpretarse como una invitación a tolerar pasivamente el abuso o a no denunciar la opresión. Jesús mismo habló con firmeza contra la hipocresía religiosa, la explotación de los vulnerables y las estructuras injustas de su tiempo. En Mateo 23, lo vemos denunciando públicamente a los líderes religiosos que oprimían al pueblo con cargas pesadas. En Juan 2, lo vemos expulsando a los cambistas del templo en un acto de justa indignación contra la profanación de la casa de su padre. Lo que el silencio de Cristo ante la injusticia nos enseña no es pasividad ante el mal, sino un tipo particular de resistencia no violenta que tiene un poder transformador. Como explica 1 Pedro 2, 21, 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este pasaje nos revela que el silencio de Cristo ante la injusticia estaba arraigado en su confianza absoluta en la justicia de Dios. No necesitaba vengarse o defenderse desesperadamente porque sabía que Dios juzga justamente. Esta confianza sobrenatural le permitía responder al odio con amor, a la violencia con paz, a la injusticia con misericordia, transformando así el ciclo destructivo de la venganza y la retribución. Martin Luther King Jr., inspirado profundamente por el ejemplo de Cristo, abrazó esta filosofía de resistencia no violenta en la lucha por los derechos civiles. Escribió: «La no violencia es una poderosa y justa arma que corta sin herir y ennoblece al hombre que la empuña. Es una espada que sana».
Este es el poder paradójico del silencio que Cristo nos enseña ante la injusticia. No es debilidad, sino una forma superior de fortaleza que tiene el potencial de transformar no solo al oprimido, sino también al opresor. En nuestra propia vida podemos practicar este aspecto del silencio de Cristo cuando somos tratados injustamente. En lugar de responder inmediatamente con ira, venganza o autodefensa agresiva, podemos hacer una pausa, respirar profundo y preguntarnos: ¿qué respuesta honraría más a Cristo en este momento? ¿Cómo puedo, como Cristo, encomendar esta causa al que juzga justamente? ¿Cómo puedo resistir esta injusticia de una manera que no me haga partícipe del mismo espíritu que la produjo? Esto no significa que nunca debamos buscar justicia o hablar contra el mal. El silencio de Cristo no era indiferencia ante el sufrimiento. De hecho, toda su vida y ministerio fueron una proclamación activa contra la injusticia y a favor de los marginados. Pero nos enseña que nuestra búsqueda de justicia debe estar libre de venganza personal y arraigada en el amor, incluso hacia aquellos que nos hacen daño. Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano que resistió al régimen nazi y eventualmente fue ejecutado por su postura, escribió: «El silencio en presencia del mal es en sí mismo un mal». Y también, no hablamos para decir algo, sino porque tenemos algo que decir. Estas aparentes contradicciones capturan la tensión creativa del silencio cristiano ante la injusticia. Hay momentos para callar dignamente como Cristo ante Herodes, y hay momentos para hablar proféticamente contra el mal, como Cristo en el templo. El discernimiento para saber cuándo practicar cada uno viene a través de la oración, la comunión con el Espíritu Santo y la madurez espiritual. No hay fórmulas simples, sino la guía del Espíritu que nos ayuda a responder a cada situación de una manera que refleje el carácter de Cristo. El testimonio de creyentes a lo largo de la historia confirma el poder transformador de este silencio cristiano ante la injusticia. Pienso en Corrie ten Boom perdonando a su antiguo guardia nazi, en Richard Wurmbrand bendiciendo a sus torturadores comunistas, en los mártires cristianos que iban cantando himnos al Coliseo romano. No eran personas débiles o pasivas, sino creyentes que habían descubierto el poder revolucionario del silencio de Cristo ante la injusticia. Un silencio que no perpetúa el mal, sino que lo transforma con la presencia de algo radicalmente diferente. Quizás hoy estás enfrentando alguna forma de injusticia o maltrato. Puede ser en tu lugar de trabajo, donde tus contribuciones son ignoradas o minimizadas. Tal vez en tu familia, donde tus necesidades son constantemente postergadas. O quizás en un contexto social más amplio, donde experimentas discriminación o prejuicio. El ejemplo de Cristo te invita a considerar el poder del silencio digno como una forma de resistencia que preserva tu integridad y testimonio. Mientras confías en que Dios, el juez justo, vindicará tu causa en su tiempo perfecto. El silencio que habla más fuerte que las palabras, comunicando lo inefable. Hay momentos en la vida donde las palabras, por más elocuentes que sean, resultan insuficientes para expresar las verdades más profundas. Cristo nos enseña esta paradoja a través de su vida y ministerio. A veces, el silencio comunica más poderosamente que cualquier discurso. En Juan 8:6-8, cuando los fariseos trajeron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este silencio, acompañado de una acción misteriosa, comunicaba algo que las palabras no podían expresar adecuadamente. El silencio de Jesús, en ese momento, creó un espacio sagrado para la reflexión, permitiendo que cada acusador examinara su propia conciencia. Cuando finalmente habló,
Sus palabras tuvieron un impacto amplificado por el silencio que las precedió. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este silencio elocuente transformó una situación de juicio en un momento de autoevaluación y misericordia. Amado hermano, amada hermana, este tipo de silencio elocuente puede ser una herramienta poderosa en nuestras relaciones y en nuestro testimonio cristiano. Hay momentos en que un abrazo silencioso comunica más consuelo que cualquier palabra de ánimo. Situaciones donde nuestra presencia silenciosa junto a alguien que sufre es más sanadora que cualquier consejo que podamos ofrecer. Conversaciones donde una pausa reflexiva comunica más respeto y consideración que una respuesta inmediata. En el libro de Job encontramos un ejemplo conmovedor de este silencio compasivo. Cuando los amigos de Job vinieron a consolarlo después de sus terribles pérdidas, Job 2:13 nos cuenta que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aunque más tarde estos amigos fallaron con sus discursos teológicos, inicialmente acertaron con su silencio empático, reconociendo que algunas experiencias de sufrimiento son tan profundas que las palabras resultan inadecuadas o incluso intrusivas. El Eclesiastés es el libro de sabiduría que nos invita a una visión sobria y realista de la vida. Nos recuerda en 3:7 que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Discernir estos tiempos es parte de la sabiduría que Cristo nos enseña a través de su ejemplo. Saber cuándo las palabras son necesarias y cuándo el silencio comunica más efectivamente es un arte espiritual que se desarrolla con la madurez y la sensibilidad al Espíritu Santo. En nuestra cultura occidental, que valora la comunicación verbal constante, el silencio puede parecer incómodo o incluso un fracaso. Sentimos la presión de llenar cada momento de silencio con palabras, de tener una respuesta para todo, de ofrecer soluciones inmediatas a cada problema. El ejemplo de Jesús nos libera de esta presión y nos muestra que a veces el silencio es el mejor regalo que podemos ofrecer. Pienso en las numerosas ocasiones en que intentamos consolar a alguien que ha perdido a un ser querido. A menudo, en nuestra incomodidad con el silencio y nuestro deseo sincero de aliviar el dolor, llenamos el espacio con frases como «Dios tiene un propósito en todo esto», o «al menos ya no está sufriendo». Aunque estas palabras pueden contener verdades teológicas, en ese momento específico podrían ser menos sanadores que simplemente estar presente en silencio, permitiendo que la persona en duelo experimente plenamente su dolor en un espacio seguro y acompañado. Este silencio elocuente también puede manifestarse en nuestra comunicación digital. En un mundo donde se espera que opinemos sobre todo instantáneamente, donde las redes sociales nos invitan a compartir cada pensamiento, donde los debates polarizados dominan el espacio público, elegir el silencio puede ser un acto de sabiduría y resistencia cultural. No necesitamos comentar sobre cada controversia, responder a cada provocación o participar en cada debate. El apóstol Santiago nos advierte sobre los peligros de las palabras excesivas o descuidadas cuando escribe en Santiago 3:5-6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. A veces, el silencio elocuente es la mejor manera de evitar avivar fuegos destructivos de conflicto o malentendidos. Practicar el silencio elocuente puede comenzar con pequeños pasos. Hacer una pausa significativa antes de responder a una pregunta difícil. Estar presente con alguien que sufre sin sentir la necesidad de llenar el silencio con palabras. Escuchar completamente a la otra persona antes de formular nuestra respuesta.
Elegir no participar en conversaciones que dividen o dañan. Permitir momentos de silencio en nuestras reuniones de oración y adoración. A medida que practicamos este aspecto del silencio que Cristo nos enseña, descubrimos que nuestras palabras, cuando finalmente las pronunciamos, tienen más peso y significado. Como las palabras de Jesús, que siempre eran precisas, oportunas y llenas de gracia y verdad. Como dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El silencio como disciplina espiritual, cultivando la paz interior. El silencio que Cristo nos enseña no es simplemente una táctica para momentos específicos, sino una disciplina espiritual fundamental que debemos cultivar diariamente. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús hacía del silencio una prioridad absoluta, buscándolo incluso antes de que comenzara el ajetreo del día, dedicando las primeras horas de la mañana a la comunión silenciosa con el Padre. Esta práctica regular del silencio no solo preparaba a Jesús para responder adecuadamente a los desafíos que enfrentaría durante el día, sino que transformaba gradualmente su ser interior, manteniéndolo en perfecta sintonía con la voluntad del Padre. Como dice el Salmo 131:2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Hay una quietud del alma, una paz interior profunda, que viene de la práctica constante del silencio ante Dios. Amado hermano, amada hermana, el silencio como disciplina espiritual nos ayuda a cultivar esa paz interior que Jesús promete en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, florece en el terreno del silencio cultivado intencionalmente. En nuestra era de distracción digital y ruido constante, la práctica del silencio es más contracultural y necesaria que nunca. Las notificaciones incesantes, la música de fondo omnipresente, los podcasts y audiolibros que escuchamos mientras conducimos o hacemos ejercicio, las pantallas que nos rodean en casa, en el trabajo, en los restaurantes, todo esto crea un ambiente donde el silencio se ha vuelto casi extinto en la experiencia humana moderna. Los padres y madres del desierto, esos primeros monjes cristianos que se retiraron a la soledad para buscar a Dios intensamente, entendían profundamente el valor del silencio como disciplina espiritual. San Antonio el Grande, considerado el padre del monacato cristiano, enseñaba: así como los peces mueren si permanecen demasiado tiempo fuera del agua, así los monjes que se demoran fuera de sus celdas o pasan su tiempo con gente del mundo pierden la intensidad de la quietud interior. Esta sabiduría antigua resuena con nueva urgencia en nuestro contexto contemporáneo. Recuperar el silencio como disciplina espiritual puede comenzar con prácticas sencillas y accesibles. Designar momentos específicos del día para estar en silencio. Crear un espacio en nuestro hogar dedicado a la quietud y la oración. Practicar ayunos digitales regulares, desconectándonos de dispositivos por periodos definidos. Incorporar momentos de pausa consciente durante el día para respirar profundamente y centrarnos en la presencia de Dios. A medida que cultivamos esta disciplina del silencio, experimentamos una transformación gradual pero profunda. Nos volvemos menos reactivos y más reflexivos ante los estímulos externos. Nuestras palabras se vuelven más medidas y sabias. Nuestra capacidad para escuchar genuinamente a los demás y a Dios se profundiza. Nuestra respuesta al estrés y la adversidad cambia fundamentalmente. En esencia, comenzamos a reflejar más plenamente el carácter de Cristo,
quien vivía desde un centro de paz inalterable, incluso en medio de las circunstancias más caóticas. Como dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta quietud no es pasividad o indolencia, sino una postura activa de receptividad a la presencia y dirección de Dios. Es un silencio lleno de expectativa y apertura, como la tierra bien preparada que espera la semilla. Al practicar regularmente el silencio como Cristo lo hizo, también desarrollamos un mayor discernimiento espiritual. Aprendemos a distinguir entre la voz de Dios y las muchas otras voces que compiten por nuestra atención. La voz de nuestra propia inseguridad o ambición, las expectativas de los demás, los mensajes seductores de la cultura, las mentiras sutiles del enemigo. Como dijo el gran místico cristiano Meister Eckhart, no hay nada que se parezca tanto a Dios como el silencio. Y este silencio cultivado nos permite vivir desde un centro de paz, incluso en medio de circunstancias turbulentas. Como Jesús, que podía dormir tranquilamente en la barca durante la tormenta, podemos encontrar un lugar de descanso interior, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose. El monje trapense Thomas Merton escribió: «La música del silencio es universalmente accesible. No es nada y es todo». La práctica del silencio como disciplina espiritual no es fácil, especialmente al principio. Nuestra mente divaga, nos sentimos incómodos, las distracciones abundan, la ansiedad puede intensificarse temporalmente cuando nos quedamos solos con nuestros pensamientos, pero con perseverancia descubrimos que este silencio se convierte en un refugio, un oasis de renovación espiritual, un lugar de encuentro íntimo con Dios. San Juan de la Cruz, el gran místico español, enseñaba sobre la noche oscura del alma. Esos períodos donde el silencio parece vacío, donde no percibimos la presencia consoladora de Dios. Estos momentos desafiantes son parte integral del camino espiritual, oportunidades para profundizar nuestra fe más allá de las experiencias emocionales o las respuestas inmediatas. A través de ellos, aprendemos a amar y confiar en Dios por quien Él es, no solo por lo que sentimos o recibimos de Él. El silencio como disciplina espiritual también nos conecta con la comunidad más amplia de creyentes a lo largo del tiempo y el espacio. En un mundo fragmentado por divisiones culturales, políticas y teológicas, el silencio contemplativo nos une en una experiencia común que trasciende las barreras humanas. Como escribió Henry Nouwen, en el silencio y la quietud, la voz unificadora de Dios puede hablarnos. Imagina tu vida transformada por esta práctica regular del silencio como disciplina espiritual. Una vida donde cada día incluye momentos sagrados de quietud que nutren tu alma, donde las presiones y distracciones externas ya no determinan tu estado interior, donde las decisiones grandes y pequeñas fluyen de ese centro de paz que has cultivado en comunión con Dios, donde tu presencia misma, como la de Cristo, trae calma y esperanza a los entornos agitados que te rodean. El silencio que transforma relaciones. La humildad de escuchar primero. Uno de los aspectos más revolucionarios del poder del silencio que Cristo nos enseña es su capacidad para transformar fundamentalmente nuestras relaciones. Jesús era un maestro del arte de escuchar verdaderamente a las personas antes de responder. En sus encuentros con la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4, con Zaqueo el publicano, Lucas 19, con Nicodemo el fariseo que vino de noche, Juan 3, y con tantos otros, vemos cómo su capacidad para escuchar atentamente creaba un espacio donde las personas se sentían verdaderamente vistas, valoradas y comprendidas. Santiago 1:19 recoge esta enseñanza fundamental cuando nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Esta instrucción apostólica refleja perfectamente la práctica de Jesús y nos muestra cómo el silencio de la escucha atenta puede transformar radicalmente nuestras relaciones. Querido hermano, querida hermana, reflexiona honestamente sobre tus conversaciones cotidianas. ¿Cuántas veces estás simplemente esperando tu turno para hablar, en lugar de escuchar realmente lo que la otra persona está diciendo? ¿Con qué frecuencia formulas tu respuesta antes de que tu interlocutor haya terminado de expresarse? ¿Cuántos malentendidos y conflictos surgen precisamente porque no practicamos el arte de escuchar primero? El silencio de la escucha atenta es un acto profundo de humildad y amor. Reconoce implícitamente que la otra persona tiene algo valioso que comunicar y que merece toda nuestra atención. Es un silencio que dice sin palabras: tú eres importante. Lo que piensas y sientes importa. Estoy completamente presente contigo en este momento. Filipenses 2, 3, 4 nos ofrece el fundamento teológico para esta práctica cuando nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud cristocéntrica de humildad y consideración por los demás se manifiesta concretamente cuando elegimos el silencio de la escucha atenta. En nuestras familias, este tipo de silencio puede transformar radicalmente la dinámica relacional. Cuando un padre escucha verdaderamente a su hijo adolescente sin interrumpir, juzgar o aconsejar prematuramente, crea un espacio seguro donde la confianza y la apertura pueden florecer. Cuando los cónyuges practican mutuamente la escucha atenta, muchos conflictos se resuelven antes de escalar y se construye una intimidad emocional más profunda. Me viene a la mente la historia de una pareja al borde del divorcio que, como último recurso, acudió a un consejero cristiano. Después de escuchar brevemente sus problemas, el consejero les dio una tarea aparentemente simple. Cada uno debía escuchar al otro durante 5 minutos sin interrumpir, y luego repetir lo que había entendido antes de responder. Esta práctica básica del silencio de la escucha transformó gradualmente su matrimonio, no porque resolviera mágicamente todos sus problemas, sino porque creó el espacio necesario para una comprensión genuina. En nuestros lugares de trabajo y ministerios, el silencio de la escucha puede cambiar profundamente la cultura organizacional. Los líderes que escuchan genuinamente a sus equipos, sin asumir que ya conocen todas las respuestas, crean ambientes donde la innovación, la colaboración y el compromiso prosperan. Los compañeros que se escuchan unos a otros construyen relaciones de confianza que hacen que el trabajo sea más significativo y efectivo. En nuestra vida espiritual comunitaria, este silencio transforma nuestra forma de acompañarnos unos a otros. Aprendemos a estar presentes para un hermano o hermana que sufre sin la necesidad de ofrecer soluciones rápidas o platitudes espirituales. Aprendemos a escuchar los testimonios de fe de otros con apertura y receptividad, reconociendo que Dios habla a través de todas las voces de su pueblo. Aprendemos a valorar las diferentes perspectivas y experiencias que cada miembro trae a la comunidad. Dietrich Bonhoeffer, en su hermoso libro Vida en Comunidad, escribió: el primer servicio que uno debe a los demás en la comunidad consiste en escucharlos. Así como el amor a Dios comienza con escuchar su palabra, así el principio del amor al hermano consiste en aprender a escucharlo. Esta profunda observación conecta nuestra escucha a Dios con nuestra escucha a los demás, mostrando cómo ambas dimensiones del silencio están íntimamente relacionadas. Practicar el silencio de la escucha puede comenzar con ejercicios sencillos pero transformadores,
Comprometernos a no interrumpir cuando alguien está hablando, incluso cuando discrepamos fuertemente. Hacer preguntas abiertas que inviten al otro a compartir más profundamente. Mantener contacto visual genuino. Dejar de lado el teléfono y otras distracciones durante las conversaciones importantes. Hacer una pausa significativa antes de responder para asegurarnos de haber entendido completamente. Un ejercicio particularmente poderoso es la práctica de la escucha compasiva durante un tiempo determinado, por ejemplo, 5 minutos, donde nuestro único objetivo es comprender el corazón y la perspectiva de la otra persona, sin formular mentalmente nuestra respuesta, sin juzgar lo que escuchamos, sin planear cómo vamos a refutar sus argumentos. Esta práctica, inspirada en el ejemplo de Cristo, puede transformar incluso las relaciones más conflictivas. A medida que crecemos en esta práctica del silencio que escucha primero, descubrimos que nuestras palabras, cuando finalmente las pronunciamos, son más sabias, más amables y más efectivas, como las palabras de Jesús, que siempre eran oportunas y transformadoras porque nacían de una comprensión profunda de las personas con las que hablaba. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este ideal se vuelve mucho más alcanzable cuando hemos practicado primero el silencio de la escucha atenta, porque entonces nuestras palabras responden genuinamente a las necesidades reales de la persona, no a nuestras suposiciones o agendas. Imagina un matrimonio donde ambos cónyuges han desarrollado este arte del silencio que escucha primero. Imagina una iglesia donde esta práctica es central en la vida comunitaria. Imagina un lugar de trabajo donde los líderes y colaboradores la ejercitan regularmente. Imagina un mundo donde los creyentes, siguiendo el ejemplo de Cristo, sean conocidos como personas que escuchan profundamente antes de hablar. ¿No sería este un testimonio poderoso del reino de Dios manifestándose entre nosotros? Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta el final de este profundo estudio bíblico sobre el poder del silencio que Cristo nos enseña. Muy pocas personas tienen la disciplina espiritual y el hambre genuina de crecimiento para consumir un mensaje completo como este. El simple hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice algo importante sobre ti. Eres alguien que busca seriamente crecer en tu caminar con Cristo. Alguien que no se conforma con enseñanzas superficiales, sino que anhela las profundidades de la sabiduría divina. A lo largo de este viaje espiritual, hemos explorado juntos las múltiples dimensiones del silencio de Jesús. Su silencio digno ante la injusticia, su capacidad para discernir cuándo hablar y cuándo callar, su práctica del silencio como espacio sagrado para escuchar a Dios, su autoridad para imponer silencio a las tormentas externas e internas, su silencio elocuente que comunicaba más que las palabras, su disciplina diaria del silencio y su humildad para escuchar primero. Estas enseñanzas no son simplemente conocimientos teóricos, sino invitaciones a una transformación profunda de nuestra manera de ser y relacionarnos. El poder del silencio que Cristo nos muestra tiene el potencial de revolucionar nuestra vida espiritual, nuestras relaciones personales, nuestra paz interior y nuestro testimonio en el mundo. Cada dimensión del silencio que hemos explorado hoy representa un aspecto del carácter de Cristo que Él desea formar en nosotros. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Contemplar el silencio de Cristo nos transforma gradualmente a su imagen y semejanza. Me gustaría que compartieras en los comentarios por qué esta enseñanza sobre el silencio te ha parecido importante para tu vida en este momento específico. Comenta con la frase, el silencio de Cristo me enseña a... y complétala con tu reflexión personal. Esto no solo me permitirá conocer cómo Dios está usando este mensaje en tu vida, sino que también servirá como testimonio para otros hermanos y hermanas que lean los comentarios y quizás estén enfrentando desafíos similares a los tuyos. Piensa por un momento en lo transformador que sería si todos los creyentes practicáramos este poder del silencio que Cristo nos enseña. Imagina familias donde los padres escuchan con atención a sus hijos antes de responder, donde los cónyuges practican el silencio compasivo en momentos de conflicto. Visualiza comunidades cristianas donde el silencio contemplativo forma parte regular de la adoración, donde se acompaña el sufrimiento con presencia silenciosa antes que con palabras apresuradas. Concibe lugares de trabajo donde los creyentes manifiestan la paz de Cristo a través de su capacidad para mantener la serenidad en medio del caos, donde las decisiones importantes están precedidas por momentos de silencio reflexivo y oración. Compartir este mensaje es como plantar una semilla de transformación en el corazón de otros creyentes. Al dar me gusta y compartir este video, no estás simplemente apoyando este ministerio, sino difundiendo una enseñanza que puede cambiar vidas. Es como cuando Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero con el potencial de crecer y ofrecer refugio a muchos. Tu simple acción de compartir este contenido podría ser el instrumento que Dios use para llevar sanidad y restauración a alguien que está luchando con ansiedad, conflictos relacionales o agotamiento espiritual. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. No es simplemente cuestión de números o de alcance. Es sobre crear una comunidad de creyentes comprometidos con profundizar en la palabra y vivir según sus enseñanzas. Cada semana compartimos estudios bíblicos profundos como este, diseñados para nutrir tu espíritu y ayudarte a crecer en tu caminar con Cristo. Al suscribirte, estás haciendo un compromiso con tu propio crecimiento espiritual y con la difusión del Evangelio en esta era digital. Para aquellos que ya son suscriptores fieles, quiero expresar mi más profunda gratitud. Tu fidelidad y apoyo constante hacen posible que este ministerio siga alcanzando a miles de personas en todo el mundo hispano con enseñanzas bíblicas transformadoras. Eres parte integral de esta obra y tu participación activa a través de comentarios, me gusta y compartiendo el contenido multiplica exponencialmente el impacto de este ministerio. Me encantaría conocerte personalmente y escuchar tu historia de fe, tus luchas y victorias en este caminar con Cristo. Como eso no es posible para todos, los comentarios se convierten en nuestro punto de encuentro más cercano. Te animo a compartir tu nombre y cómo este mensaje sobre el poder del silencio ha resonado en tu vida. Te aseguro que leo personalmente los comentarios y llevo en oración los nombres y las situaciones que comparten los hermanos y hermanas que forman parte de esta comunidad. Recuerda siempre que el silencio de Cristo no era señal de debilidad, sino una manifestación de su fuerza interior, su perfecta comunión con el Padre y su sabiduría celestial. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, cultivar este mismo poder del silencio en nuestras vidas cotidianas, para gloria de Dios y bendición de quienes nos rodean. A medida que implementes estas enseñanzas en tu vida diaria, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos. Quizás te sorprenderás respondiendo con calma donde antes hubieras reaccionado con ira.
Tal vez descubrirás una nueva capacidad para escuchar genuinamente a los demás. Es posible que encuentres una paz interior que permanece incluso en circunstancias difíciles. Estos son los frutos del Espíritu que se desarrollan cuando seguimos el ejemplo de Cristo en la práctica del silencio sagrado. El camino no siempre será fácil. Habrá momentos donde la disciplina del silencio será desafiante, donde la presión para reaccionar impulsivamente será intensa, donde el ruido del mundo amenazará con ahogar la voz suave de Dios. En esos momentos, recuerda las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera en el Señor es una forma de silencio, un silencio lleno de expectativa y confianza. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que florece en el jardín del silencio, guarde tu corazón y tu mente mientras continúas tu camino de fe. Que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para discernir cuándo hablar y cuándo callar, la fortaleza para resistir dignamente ante la injusticia, la disciplina para crear espacios de silencio en tu vida cotidiana, y el amor para escuchar verdaderamente a los demás. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra, recuerda que el silencio de Cristo no es ausencia, sino presencia poderosa. No es vacío, sino plenitud divina. No es pasividad, sino acción transformadora. Es un silencio que habla más elocuentemente que 1000 palabras. Un silencio que sana, restaura y renueva. Un silencio que nos conecta con la fuente misma de toda sabiduría y poder. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones contigo. Que Dios te bendiga abundantemente y te fortalezca en tu caminar diario con Él. Nunca olvides que eres profundamente amado por el Padre Celestial, quien a veces habla más claramente en el silencio que en medio del ruido del mundo. Que tu vida refleje cada vez más la belleza y el poder del silencio sagrado que Cristo nos enseña.